Gente de Reddit, ¿cuál es su gran historia increíble? ¿Cuál es tu historia loca que te gustaría contar? Quiero conocer las historias o teorías conspirativas más extrañas, aterradoras, increíbles y absolutamente insanas que sean reales. Tuve una experiencia cercana a la muerte a causa de un trauma o cirugía en el estómago, y tuve esta vivencia en la que sentí y experimenté lo que era ser insectos, tierra, pasto, árboles, aves y otros animales, todo al mismo tiempo. Todo estaba en una especie de esfera redonda que latía al unísono, como un corazón. Estoy casi seguro de que, por un momento, experimenté lo que es la totalidad de la conciencia, una especie de conciencia colectiva completa, todo a la vez. Sigue siendo la cosa más hermosa que he experimentado en mi vida. Había un mensaje muy claro y simple que decía: sé consciente de otras conciencias. No estás solo. En el momento en que ese mensaje me impactó, todo comenzó a cerrarse sobre sí mismo y sentí como si me jalaran o arrastraran de vuelta a través de lo que parecía el espacio exterior, hasta que desperté en la cama del hospital. Lo más loco de todo es que todavía recuerdo la experiencia con total claridad. Ha pasado casi una década desde entonces y la recuerdo más claramente que lo que cené anoche. Experiencia fascinante. ¿Recuerdas si te dieron ketamina para la cirugía? Porque esto suena muy al estilo de la ketamina, lo dice alguien que ha visitado la experiencia con ketamina 1 o 2 veces. No estoy seguro, pero por lo que he leído, la ketamina suele incluirse en la combinación de medicamentos que conforman la anestesia, así que probablemente pudo haber estado ahí. Ni siquiera estoy seguro de que haya sido una verdadera experiencia cercana a la muerte, como resultado del trauma de casi morir, o si simplemente fueron las drogas, pero al final lo único que puedo decir es que el proceso fue muy disociativo y luego muy reasociativo. Tuve una experiencia de unidad muy similar mientras estaba en un estado de disociación muy profundo causado por una dosis alta de ketamina. Era todo y nada al mismo tiempo. Vi los átomos dentro de una brizna de pasto mientras veía el universo entero. Estaba lleno, completamente lleno de todo lo que había en mi corazón y en mi alma, pero al mismo tiempo era inmenso, vacío y esperaba ser llenado. Fue increíble, no quería que terminara, y a la vez fue aterrador, necesitaba que se detuviera. Solo me pasó esa vez, aunque consumí mucha ketamina. Mi pareja tuvo una experiencia cercana a la muerte cuando era un niño y cayó por una ventana. Tiene un recuerdo muy claro de haber volado sobre su pueblo y de entrar en un mar de colores hermosos. Él cree que eso le abrió de alguna manera, ya que desde entonces ha tenido varias experiencias extrañas. Una de las más significativas ocurrió cuando, sin motivo aparente, sintió la necesidad de mirar al cielo. Dice que las nubes comenzaron a separarse, casi como si formaran una cuadrícula, y, entre ellas, aparecieron rostros gigantes semitransparentes. No puede describirlos bien, excepto que parecían vagamente insectoides. Le hablaron, y esencialmente le dijeron: los humanos no son los únicos seres conscientes en el planeta. La conciencia está en todas partes. Deben ser más conscientes de esto, decirles a los demás humanos y cuidar mejor de la Tierra. Vi que alguien más abajo mencionó la ketamina. Él la ha probado antes y dice que es lo más parecido que ha sentido a su experiencia cercana a la muerte. Hago terapia con ketamina, donde me administran una dosis grande por vía intravenosa, y esto se parece bastante a lo que experimento cada vez. Es como si me olvidara de que soy humano y comenzara a percibir la energía pura que compone el universo. Siento que soy una célula, una estrella, y que todo está conectado. Lo más extraño es que me transformó de ser un escéptico / ateo de toda la vida a alguien que cree, o al menos está abierto a la idea, de una vida después de la muerte, y en general, a algo más espiritual. Ahora simplemente creo que nuestra existencia podría ser mucho más profunda y extraña de lo que alguna vez imaginé. Además, prácticamente eliminó una depresión moderada y duradera que había tenido durante gran parte de mi vida. Hace 10 años, algo pasó a través de mí, algo que no podría describir mejor que como una especie de masa sombría semitransparente. La vi cruzar a menos de 1 metro de distancia, y literalmente atravesó mi cuerpo. Soy una persona racional, con los pies en la tierra, y no suelo especular sobre cosas que no conozco. Pero esto sucedió. Cuando era niño, abrí la puerta del cuarto de lavado y vi frente a mí a una figura sombría enorme. Luego caminó directamente hacia mí. Fue impactante lo helado que me sentí de repente, y como recuperé mi temperatura corporal normal en cuanto pasó a través de mí y atravesó la pared detrás. Pero también fue horrible ver solo negro hasta que terminó de pasar por completo. Además, sentí un poco de resistencia mientras atravesaba mi cuerpo.
Cuando era niño, como de 8 o 9 años, pasé la noche en casa de un amigo y, estando en el ático, ambos escuchamos claramente que alguien dijo, jaque mate. Pero era una vieja casa de campo y no había forma de acceder al ático, ya que si intentabas subir, te caerías porque el piso no era estable. Luego, cuando bajé las escaleras por la mañana, vi a un hombre con un uniforme militar tipo Segunda Guerra Mundial sentado en la mesa de la cocina, mirando hacia abajo. Se levantó y caminó directamente a través de la pared. Nunca volví a ver algo así en mi vida, aunque he tenido otras 10 o más experiencias con fantasmas que involucraron sonidos o presencias. El soldado nunca me miró, y yo solo pude quedarme paralizado del miedo. Era casi como si él evitara el contacto visual conmigo a toda costa. Recuerdo que se veía como una persona normal, pero tenía un aspecto casi blanquecino, como si tuviera un poco de talco para bebé esparcido por todo el cuerpo. Mi abuelo me contó una historia sobre algo que le pasó después de que su padre murió. Estaba lavando ropa en el sótano de su casa cuando su padre apareció. Dijo que podía verlo claramente, completamente blanco como el polvo, con un resplandor azul a su alrededor. La noche en que mi abuelo murió, en realidad falleció esa misma mañana, yo estaba caminando por la sala, que usábamos como su habitación porque tenía demencia y vivía con nosotros. Miré hacia donde estaba nuestro congelador, junto a unas ventanas que a él le encantaba mirar, y vi una sombra, una masa negra parada frente a las ventanas. Mi padre y yo vimos cómo aparecía y desaparecía frente a nosotros una especie de portal semitransparente y brillante. Era como un campo de camuflaje de los que se ven en las películas. Esto pasó en Pensilvania hace más de 10 años. Hace años, en 2006, tuve una cita y, al salir del pub, la acompañé a su casa. Mientras caminábamos, un hombre muy educado que pasaba junto a nosotros dijo, «Espero que hayan tenido una gran noche». Me pareció familiar. Le respondimos gracias, y cuando nos dimos la vuelta para seguir caminando, le dije, «Dios mío, ese tipo no tenía pies». Ella me dijo que estaba a punto de decirme lo mismo. El hombre había desaparecido. No había ningún lugar donde pudiera haberse metido, simplemente se esfumó. Era como si sus piernas se hubieran hundido en el concreto de la acera. Tiempo después, hojeando un álbum familiar, vi a ese mismo hombre en varias fotos, grandes solapas, pantalones acampanados de los 70, era mi tío Tommy, quien había muerto en 1986. Una completa locura. Y respecto a la parte de que no tenía pies, esa calle solía ser de adoquines hasta mediados de los 90, cuando la elevaron con asfalto y concreto. Dado que siempre me han interesado los temas misteriosos, había escuchado a lo largo de los años historias o teorías que dicen que algunas personas pueden tener almas entrelazadas o que ciertas almas son enviadas a la Tierra con una misión específica para ayudar a alguien. Hace unos años, estoy completamente segura de que presencié algo así sin haberlo planeado. Trabajo en el área médica y un día un señor mayor vino para hacerse una prueba rutinaria, por un dolor que había estado sintiendo. Hay personas con las que conectas más que con otras, y con él tuve una conexión agradable. Conversamos un rato, le hice su prueba y luego se fue. Aproximadamente 6 meses después, abrieron una pequeña cafetería especializada en el centro comercial cercano. Fui un par de veces y me gustó mucho. Le mencioné el lugar a una compañera de trabajo y me dijo que la gerente del café era amiga suya. Un día quedé con mi compañera allí y me presentó a su amiga. Era una mujer encantadora, y nos caímos muy bien. 1 mes o 2 después, mi compañera vino a decirme que había ocurrido algo terrible con su amiga, la gerente del café. Su esposo estaba de vacaciones en otro estado con su hijo. Estaban en una aventura en la naturaleza, en un parque estatal, y su esposo se ahogó inesperadamente. Poco después de enterarme de eso, una noche tuve un sueño. Estaba mirando por la ventana de mi casa hacia el patio trasero, y vi una criatura. Me dio muchísimo miedo. Sabía que no debía estar allí, pero no podía dejar de mirarla. Parecía un hombre, pero estaba cubierto de plumas, así que también parecía un ave. Luego me di cuenta de que se asemejaba a un águila, pero también era un hombre. De repente desperté, muy asustada. Ese sueño me perturbó durante días, sin entender por qué. Unos días después del sueño, estaba en el trabajo y fui a buscar a mi siguiente paciente. Tenía que hacerle una prueba de seguimiento por cáncer. Lo pasé a la sala y empecé a prepararlo. Me dijo, no sé si me recuerdas, pero me hiciste la última prueba hace varios meses. En cuanto lo dijo, lo recordé. Fue agradable verlo y le pregunté cómo estaba. Me contó que, durante la prueba anterior, hubo un hallazgo incidental y descubrieron que tenía cáncer.
Pero últimamente los tumores habían estado reduciéndose y los médicos no sabían por qué, así que querían revisarlo nuevamente. Dijo que los últimos meses habían sido muy difíciles, no solo por el diagnóstico, sino también porque su mejor amigo había muerto recientemente. Me explicó que él y su amigo llevaban un año planeando unas vacaciones, una aventura en un parque estatal. Pero como él tenía cáncer, no pudo ir, así que el hijo de su amigo fue en su lugar. Su mejor amigo se ahogó haciendo rafting. Le dije cuánto lo sentía y le pregunté si la esposa de su mejor amigo era la gerente del café del centro comercial. Me dijo que sí. Le conté que la conocía. Mientras seguíamos conversando, me dio más detalles, que el viaje era una especie de aniversario para celebrar su amistad y su tiempo juntos en el ejército. Me contó que eran tan cercanos como hermanos, y que hacía unos años se habían hecho tatuajes iguales en el hombro izquierdo. Se levantó la manga para mostrármelo, era un águila bicéfala. Una cabeza representaba a él, y la otra a su mejor amigo. Me quedé en shock. El sueño del hombre águila regresó a mi mente de inmediato. Por supuesto, no le conté nada sobre el sueño, habría parecido una locura. Nunca volví a ver a ese hombre después de ese día. Tiempo después supe que su cáncer había desaparecido. Eso no debía haber sucedido. Lo único en lo que puedo pensar es que su mejor amigo se llevó el cáncer consigo cuando murió. Cuando trabajaba en una tienda minorista tuve una experiencia que todavía me pone la piel de gallina cada vez que la recuerdo. Estaba a punto de sacar la basura por la puerta trasera. Abrí la puerta y vi un pasillo oscuro con luces parpadeantes, separadas unas de otras por unos 4 o 5 metros. Pero eso no tenía nada que ver con cómo luce realmente el pasillo trasero. Cerré la puerta y me quedé ahí parado, en completo shock, por unos 5 segundos. La volví a abrir, y todo había vuelto a la normalidad. Siento como si hubiera abierto una especie de portal hacia otro lugar, o tal vez hacia otro momento, cuando el centro comercial recién se estaba construyendo. Todavía me pregunto qué habría pasado si hubiera atravesado esa puerta. ¿Seguiría aquí? Probablemente no. Esa es la premisa, y la mitad de la respuesta, de muchos casos de personas desaparecidas al estilo Messing 411, gente que atraviesa portales sin saberlo o por curiosidad, y desaparece por completo, la mayoría de las veces para siempre. Aperturas como esas suelen ser residuos de entidades visitantes o de humanos con tecnología o conocimiento suficiente que, en el pasado, usaron esa misma puerta para viajar entre dimensiones, mundos y tiempos. Lo que hay que entender es que el tiempo y el campo electromagnético que conecta las dimensiones con este mundo están vivos. Tal vez no de la manera en que entendemos la vida inteligente, pero sí muy vivos. Quien haya creado o usado ese portal probablemente pensó que estaba cerrado o inactivo. Pero el tiempo no fluye de forma lineal, fluye como una radiación que se expande desde cualquier punto donde se manipula. Si un organismo vivo, el que generó o mantuvo ese portal, estornudó, tosió o comenzó o terminó un ciclo vital justo en el instante en que abriste la puerta, un portal sellado o dormido podría reactivarse, solo para cerrarse otra vez cuando ese ciclo vital se equilibrara. Eso podría dejar un portal abierto por minutos, horas, días, años o, como en tu caso, apenas unos segundos. Muchos portales incluso se abren en intervalos que son monitoreados de cerca por grupos gubernamentales, que envían equipos a explorarlos y regresar cuando el portal vuelve a abrirse, digamos, 6 meses o 6 años después. Otra posibilidad es que se trate de un portal permanente, pero que requiere frecuencias y fluctuaciones específicas para abrirse, estar en cierta posición, o tener una frecuencia cardíaca o cerebral exacta, medida con una precisión microscópica. Una especie de huella electromagnética que restringe el acceso a ciertos individuos. Lo que fuera que estuvieras pensando, sintiendo o tu ritmo cardíaco y ondas cerebrales en ese momento, coincidieron exactamente con la clave para abrir la puerta. Solo esa vez, y nunca antes ni después. Accidentalmente cumpliste con el requisito del portal. Si ese es el caso, fue una suerte que no cruzaras, porque probablemente nunca habrías podido volver a coincidir con esa frecuencia. Hay otras posibles explicaciones, pero no te aburriré con los detalles. Solo quiero decirte que lo que experimentaste es más común de lo que crees, pero casi nadie lo comparte, porque pocos les creerían. O peor aún, algunos se dejan llevar por la curiosidad, atraviesan la puerta, y ésta se cierra detrás de ellos para siempre, dejándolos perdidos en otras dimensiones y realidades. Por eso deben mantenerse alejados de cosas como el juego del elevador. La mayoría de las veces no funciona, pero si haces los pasos correctamente, te pone en el estado mental y la frecuencia exacta para abrir portales a otro mundo.
Y bueno, después de escuchar todas estas historias dignas de una película, queda claro que Reddit es básicamente el multiverso del caos humano. Pero ahora quiero saber tu opinión. ¿Cuál de todas estas historias te pareció la más impactante? ¿Tienes alguna anécdota propia o una teoría conspirativa que nadie te cree pero juras que es real? Déjala en los comentarios. Si te gustó este viaje por lo extraño, no olvides dejar tu like, suscribirte y no perderte el siguiente video, porque vienen historias todavía más locas.